Hola, hola. Bueno, Hola, ya. Bren. Hola, vamos empezando. Ok, pues em, mucho gusto para todas las que nos están y los que nos están acompañando. Aquí Margot nos dice que ya está aquí. Y bueno, les quiero platicar primero de qué va a tratar la sesión y luego presentarles a Lore, que es la psicóloga que nos va a acompañar el día de hoy. Y bueno, yo soy Brenda Rivera, yo también soy psicóloga y bueno, tengo una consultoría llamada Viata y el interés es poder llevarles a ustedes esta charla que tiene que ver con manejo de berrinches, aunque va a ser mucho más amplia, ¿no? No solamente nos vamos a quedar en los berrinches, sino en algo que es muy importante que tiene que ver con la crianza respetuosa. Y bueno, les quiero presentar a Lorena. Ella es Lorena Curiel. Y bueno, ella Felicidades. es psicóloga de profesión también. Ella es maestra en psicología infantil. Y bueno, además es una promotora de crianza respetuosa y buenos tratos. Ella nos va a platicar ahorita de qué va. Pero básicamente yo voy a empezar con algunas preguntas que ya nos hicieron llegar y si ustedes tienen alguna duda, cualquier cosa, por favor escríbanme en el chat y yo se las voy comentando a Lore para que las vaya contestando, ¿sale? Entonces, pues bueno, primero muchas gracias Lore por haber aceptado la invitación y pues, ¿cómo quisieras empezar? ¿Nos quieres empezar a platicar qué significa esto de crianza respetuosa? ¿Cómo quisieras Y empezar, Lore? bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Bren. Es un gusto para mí estar aquí. Ojalá ahí se puedan conectar muchas personas, mamás, papás, profesionales, todas las personas que estén relacionadas con la creencia de un niño. Me gustaría comenzar y me parece muy interesante este tema porque crecimos, creo que la mayoría en esta cultura, en este país, en una sociedad que es muy maltratadora y que ha pasado como muy desapercibida la violencia o ha sido muy sutil, pero se nos ha como marcado. Entonces, cambiar como todo este chip y este concepto resulta algo complicado y más cuando ya tenemos hijos o cuando estamos a cargo de la crianza de un niño, como que cambiar ese chip es complicado. Entonces, el interés de dar esta charla, pues es precisamente eso, como aclarar dudas o dar algunos conceptos o platicar acerca de qué trata esta parte de crianza respetuosa y que de aquí se deriva precisamente pues cómo manejar a lo mejor un berrinche o sobre todo ahorita en este tiempo de confinamiento, creo que también se ha vuelto mucho más complicada la crianza por la situación, entonces como poder hablar de ese tipo de situaciones. Vale, pues entonces explícanos primero qué es crianza respetuosa. Mira, la crianza respetuosa es precisamente esto, ¿no? Criar a un niño o una niña, pero dándole la importancia o teniendo como los mismos derechos de los que tiene un adulto. ¿Por qué? Porque precisamente parte de esta cultura es que como si el niño tuviera menos importancia o menos voz y voto que un adulto. Crecimos mucho con esta crianza autoritaria en la que yo soy el adulto y te callas, aquí se hace lo que yo digo y muchas veces se escucha poco la necesidad del niño. Entonces, precisamente a esto va la crianza respetuosa, a considerar que el niño como persona posee los mismos derechos que el adulto y que se le trate por igual. No estoy hablando que sea la misma jerarquía de un papá a un hijo, porque hay jerarquías dentro de la familia, pero sí que como persona tiene los mismos derechos. Claro, como que a veces se nos olvida que los niños son personas, ¿no? O sea, que Exactamente. los vemos como ahí alguien que está, pero no que también tiene emociones, que también le pasan cosas, Así es. que lo que vive un adulto, pues también lo puede vivir un niño o una niña, ¿no? Exactamente. Y muchas veces reaccionamos como en automático, ¿no? Según ya estas creencias que traemos o el estilo de crianza que fue para nosotros, entonces lo replicamos muchas veces sin cuestionarnos si eso le va a ayudar a servir al niño o solamente estamos como repitiendo cierto patrón que de alguna manera va a afectarle en un futuro. Ok, ¿y como qué elementos tiene entonces la crianza respetuosa? O sea, ¿cómo lo veríamos Mm, como en acciones? Bien, los principios de una crianza respetuosa serían primero la igualdad, repito, no en cuanto a jerarquía, pero sí en cuanto a que somos personas, los dos, niño y padre, somos personas, tenemos los mismos derechos. Ay Dios, ajá. Eh, Actuar con empatía,
¿Qué es la empatía? Aunque está un poco trillado como este concepto, pero sí es ponerme en el lugar del niño. Entonces, pocas veces nos ponemos en el lugar del niño, muchas veces como papá o mamá, yo veo mi necesidad, ¿sí? Y no veo la necesidad del niño. Te pongo un ejemplo, a lo mejor mi necesidad como adulto, como mamá, es que la casa esté limpia. Y es un momento a lo mejor en el que estamos jugando y mi hijo a lo mejor hace un tiradero. Entonces, mi necesidad a veces hace que no empatice con la de mi hijo, que la necesidad de mi hijo es jugar. Entonces, aquí muchas veces se reacciona en automático, ¿no? Yo quiero mi casa limpia y hay un tiradero. En vez de pensar, bueno, lo que él en este momento necesita es jugar. Tenemos otra cosa que hacer, tiene que ir a la escuela, no. Entonces, ¿por qué no permitirle que un momento esté eso, siempre con el límite de que a lo mejor después del tiradero se recoge? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ponerme en su lugar, ponerme en sus zapatos y traducir cuál es su necesidad. Parte de esta creencia respetuosa es esto, desde que son bebés, es poder traducir la necesidad de mi hijo, qué necesita, y posteriormente ya ir como entendiendo cuando él ya tiene el lenguaje, tener como esta inteligencia emocional e irlo enseñando para que él solito sepa decirme cuál es su necesidad y poder empatizar con él. Otra parte, dime, Bren. No, síguele, Gloria. Otro principio de la crianza respetuosa es el respeto. El respeto, por ejemplo, incluye los buenos tratos. Otra cuestión de nuestra cultura que está bien introyectada y que vemos como súper normal, está muy normalizada la violencia en este sentido, es, por ejemplo, la nalgada a tiempo, cuando pegarle cuando el niño ya no entiende, humillar, etiquetar, gritar, ofender. Entonces, aquí va como de varios principios, ¿no? Pero sobre todo este del respeto. Muchas veces, como decíamos, se nos olvida que es un niño y que además todo su cerebro está en formación. Entonces, tendemos como esto, ¿no? Yo como adulto exploto y con una nalgada entiende a tiempo. Aquí me gustaría como profundizar un poquito más esta parte de los golpes, ¿no? Como poderme poner a pensar, ¿por qué no le pego a mi jefe? ¿Por qué no le pego a mi pareja? ¿Por qué no le pego a mi compañero de trabajo? ¿Y por qué sí a un niño? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y aquí voy como a lo de la igualdad, también es una persona. Y esto se da mucho porque es como el principio de, pues así va a entender, ¿no? Si mi hijo hizo algo que a mí no me parecía correcto o tuvo una conducta indeseada, si yo le pego, a lo mejor mi hijo entiende a la primera, claro, porque tuvo miedo, porque lo lastimé. Pero lo único que va a pasar es que me va a alejar mucho a la larga de la confianza con mi hijo, ¿sí? ¿Y qué pasa con la crianza respetuosa? Pues que trata de tener mucha comunicación, de enseñar inteligencia emocional y a lo mejor esto va a tardar mucho más. A lo mejor la conducta no se va a extinguir de inmediato. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño lo procesa y tarda mucho. El cerebro del niño está en total desarrollo. El cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. Entonces, imagínate que un niño de 2 o 3 años no me va a entender, por supuesto, a la primera, como yo lo pensaría o como yo lo desearía. Entonces, los buenos tratos es parte de este tipo de crianza. Oye, Lore, pero ¿qué le podrías decir a las mamás, a los papás? Porque generalmente nadie te va a decir que utilizó la violencia como primera opción, ¿no? Sino normalmente van a decir, es que ya intenté una cosa, ya le hice de otra manera, esto, ya hablé, ya, o sea, un poco como diciendo, ya agoté todos mis recursos, por decirlo de alguna manera, y ya, o sea, mejor una nalgada y así sí me entendió, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? Porque eso es como algo constante por parte de los papás, de verdad sentir que ya no pudieron hacer otra cosa. Ajá, mira, antes, bueno, comentar a las personas que nos están viendo, yo además de ser psicóloga, soy mamá de un niño de 3 años y medio y de una bebé de 1 mes y medio. Entonces, tengo como también la parte no solo de la teoría, sino de la práctica, ¿verdad? Ahí en casa. Y les podría decir a los papás que la verdad se necesita muchísima paciencia para crear, mucha, mucha paciencia, porque llega un momento en que tal vez sí llega a ser pesado de que ya lo hice una vez, ya le dije 2, ya le dije 3, ¿cómo le hago? Para esto también para criar se necesita tribu, para criar se necesita apoyo. ¿Por qué? Porque tú como, digo, los papás, mamás, también somos personas, ¿no? Entonces también tenemos días buenos, días malos, al igual que los niños. Y podemos llegar a un día en que estemos al límite y que entonces respondamos de esta manera violenta.
apoyarnos de otras personas en ese momento, sobre todo yo diría de la pareja, ¿no? Tener como acuerdos preestablecidos para poder decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ahora, te toca. Tener también nuestros tiempos fuera, nuestros momentos de calma, nuestros momentos de relajación, nuestros momentos de contar un poquito, alejarnos un poquito de la situación y regresar, pero siempre recordar esto, el adulto soy yo. Entonces, no pretender que mi hijo va a terminar con una rabieta o con una explosión. El que puede controlarse soy yo. Y a través de mí, mi hijo se va a controlar. Entonces, requiere demasiada paciencia, requiere apoyo, pero sobre todo recordar esto, que el adulto soy yo. Por ahí algo que a mí como mamá también me ha ayudado es en momentos en que estés muy desesperada, por ejemplo, desesperado, ver el tamaño de sus manitas, por ejemplo, decir, ok, sí, es que es pequeño, realmente es pequeño y aquí el que va a tomar el control de la situación soy yo, no él. Entonces ir buscando herramientas y conforme vayamos conociendo a nuestros hijos, pues vamos a saber como qué técnicas o herramientas funcionan más con cada uno. Claro. Fíjate que hoy justo platicaba con dos amigas, que no sé si le están viendo, pero platicaba justo de la parte de la inteligencia emocional, que no solamente va como hacia los papás, hacia los hijos, ¿no? Sino también con los papás. O sea, difícil enseñar inteligencia emocional a nuestros hijos si yo no tengo como ese mismo control, ¿no? Pero que luego pasa un poco que los papás tampoco saben cómo expresar sus emociones o se sienten mal cuando a lo mejor ya están súper desesperados o cuando ese día no te cae bien tu hijo, así de no lo soporto, y entonces como guardarte lo que te está pasando, pero al final el niño se está dando cuenta, ¿no? O sea, y ese descontrol que tú tienes de tus emociones también se ve reflejado en tu niño, en tu niña, porque así como tú no sabes qué hacer, pues a veces los niños tampoco saben hacer qué hacer, ¿no? Y así como tú a veces sientes que no tienes herramientas, pues los niños tampoco, a lo mejor tampoco saben cómo resolver de otra manera lo que les está pasando. Exactamente, y aquí es muy, muy cierto lo que dices, Bren. Primero hay que hacer como una introspección, ¿no? ¿Qué tanto le estoy comunicando yo a mi hijo? ¿Cómo se lo comunico? Y es bien importante para poder enseñar inteligencia emocional, nosotros hablar con ellos de las emociones. Por ejemplo, si un día yo estoy muy enojada con mi hijo por alguna situación, alguna conducta que tuvo, entonces decírselo, ¿no? Sabes que en este momento estoy muy enojada, hablar de emociones. Luego a veces creemos que los niños no entienden, pero por supuesto que entienden desde muy pequeñitos y eso los va construyendo, incluso desde que son bebés, traducirles un poco como su mundo, ¿no? Si yo estoy muy enojada, entonces decírselo, sabes, en este momento estoy tan enojada, estoy muy molesta, que me voy a retirar un momento o voy a ir aquí o sea, alguna estrategia de este tipo, pero hablar de emociones con ellos para que ellos se den cuenta que las emociones son naturales y que ellos también las vayan identificando en su propio proceso. Entonces, hablar de emociones es muy importante. Y así ellos se dan cuenta. ¿Qué pasa muchas veces como papás? También tiene mucho que ver con la forma en cómo nos educaron. Parte también de esta cultura fue mucha de, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? De cortar como la parte del enojo. Tú no te enojas, no te puedes enojar, calladita te ves más bonita. Y en los hombres, por ejemplo, la tristeza, de cómo vas a llorar, los hombres no lloran, e incluso empezar a poner etiquetas. Entonces, al yo darme cuenta de eso, o si a mí me ocurrió esto, entonces yo inconscientemente muchas veces lo replico en mis hijos. Si yo no soporto, yo no sé cómo enojarme, entonces en cuanto mi hijo se enoje, yo me voy a frustrar mucho y no voy a saber cómo manejarlo. O si a mí me enseñaron que no debía estar triste, inconscientemente también, o si mi hijo está triste, a mí me va a brincar esta parte y entonces voy a reaccionar de cierta manera. Entonces es bien importante primero darme cuenta cómo me expreso yo, qué emociones me cuesta trabajo expresar, poderlo trabajar y ya posteriormente enseñárselo a mi hijo o a mi hija. Claro, por eso luego, siento que luego en consulta, ¿no? Que llegan con los hijos, pero pues al final mucho tienes que trabajar con papá y mamá, porque, y también creo empatizando un poco, porque de verdad a veces hay mucha frustración, o sea, es de ya no saber qué más hacer, ¿no? O sea, y cómo adquiero herramientas, pero también creo que algo que es diferente a lo mejor de hace muchísimos años y que tú hablabas, ¿no? Como de cómo se fue construyendo esta cultura, es que ahora sí tenemos como mucha información, tenemos muchos recursos,
está más que estudiado todo este tema de la crianza respetuosa, de cuál es el impacto, por ejemplo, que tiene sobre un niño o una niña que es tratado con violencia, o sea, hasta a nivel cerebral, ¿no? O sea, y no solamente es quien vive la violencia, sino quien es testigo de violencia. Entonces, creo que también el que podamos contar con más información, con escuela de padres, con un montón de cosas, pues creo que eso también es una ventaja, ¿no? Claro, y también como dices, esto tiene evidencia científica, no es nada más como que alguien se lo inventó y dice, ahora por ahí escucho muchas personas que dicen, es que ahora a los niños ya no se les puede decir nada, no se puede hacer nada con ellos. Bueno, no se les puede violentar como no se le puede violentar a ninguna persona. Ujú. Y hay evidencia científica de los daños que genera un niño, los daños que tiene a nivel cerebral un niño violentado y todo lo que acarrea. Luego por ahí también dicen muchos, bueno, es que yo, gracias a que me pegaban, soy lo que soy, etcétera, o le pego para que no sea un delincuente, por ejemplo, he escuchado cosas de este tipo. Al contrario, creo que si tú vas o visitas una cárcel, hay mucho más personas que fueron violentadas de las que no, sino es que todas. Entonces, por ahí va esta parte de querer erradicar estos malos tratos con fundamentos científicos. Exacto. Igual te comparto, yo por muchos años trabajé con adolescentes que cometían delitos e invariablemente era una constante, ¿no? O sea, de violencia física, psicológica, sexual en muchas ocasiones y que luego cuando platicaba con la familia, pues era exactamente lo mismo. A mí me educaron de esta manera y entonces yo educo así a mis hijos y probablemente ellos también educarán, ¿no? Porque luego cuando yo veía, por ejemplo, que iban a las sesiones estos adolescentes y llevaban a sus hermanitos cuidando, les hablaban de la misma manera, ¿no? Entonces yo, más que pensar, híjole, qué mal, ¿no? Yo decía, bueno, pues es que a este niño lo han tratado de la misma manera y entonces ahora le está repitiendo como los patrones. Entonces, por eso, exactamente es lo que conoce. Oye, Lore, ¿y qué nos puedes decir? Digo, porque además estamos viviendo una situación atípica, ¿no? O sea, el encierro, la cuarentena. ¿Qué has visto? O sea, tanto, digo, tú lo puedes observar en tus niños, pero en general, lo que has escuchado de tus pacientes, ¿cuáles son las conductas que están presentando los niños y las niñas a partir de este encierro? Claro, mira, lo primero es que fue una situación, como dices, atípica para grandes chicos y para todo el mundo. Y además de esto es que nos tomó como por sorpresa, o sea, fue como casi de un día para otro, de días a otros, decir, ya no vas a volver a la escuela, en un mes vuelves, pero siempre, ¿no? Ya no vas a volver, ya no vas a ver a tus amigos, a tu maestra, no vas a cerrar ciclos. Además de que ahora es tareas en casa, papás trabajando en casa o fuera, viendo quién cuida a mis hijos, cómo acomodo las situaciones. Entonces, es una situación realmente que generó una crisis, ¿no? Y ante toda crisis, pues obviamente hay muchos cambios. ¿Qué pasa con esto? Generalmente ahorita los niños se están sintiendo muy ansiosos. ¿Por qué? Porque además de toda esta situación que ya comentamos es, no puedo salir a ver a mi familia, a mis primos, a mis abuelitos, no puedo ir al parque que tanto me gustaba, no puedo saludar a mis amigos. Entonces, esta situación de estar en casa ha generado muchas conductas muy ansiosas en los niños, incluso que tienen que ver con comer más, por ejemplo, que es lo que está al alcance, con ver más televisión, que luego también eso acarrea otra serie de situaciones, más tecnología, más iPad, más juegos, videojuegos. Entonces, sí se está generando esta situación y en qué deriva, pues, por ejemplo, en más rabietas, berrinches, en una conducta de los niños al verse como frustrados, enojados, querer salir y muchos de ellos no saben cómo expresarlo y muchos de los papás no saben cómo manejarlo. Y digo, ahorita pienso en otra vez como en los casos que escucho, ¿no? Eh, de cómo los niños están manifestando, que a veces para los papás es como de no lo entiendo, ¿no? O sea, porque ahora grita más, me pega más. Ahorita pienso en un caso en particular de un niño que tiene entre 4 y 5 años y su hermanita tiene alrededor de un año y cachito, ¿no? Y entonces ellos han vivido una cuarentena completa, o sea, ahí sí de no salir nada, ¿no? Y entonces esta mamá lo que me platicaba es que el niño
hace berrinche desde la hora que se levanta hasta que se duerme. Ellos ya muy desesperados porque han tratado de platicar con él, o sea, de explicarle cómo es todo parte de las emociones, de decirle, oye, mira, o es que me enoja esto. Y entonces ahora hasta el niño ya pregunta, ¿no? Oye, ¿hoy me porté bien o me porté mal? Oye, ¿estás enojado conmigo o no estás enojado conmigo, no? E incluso pide disculpas, o sea, ya después de un rato pide reconoce, pero dice, o sea, ya ha llegado incluso a la agresión física, pues, o sea, del niño hacia los papás. Entonces me dice esta mamá como, o sea, ya no sé más qué hacer, o sea, porque hablo, digo, entonces, ¿qué podrías estar pasando ahí, Lore? ¿Cómo, o sea, Mira, lo primero que me gustaría mencionar, Bren, es que los niños, sobre todo mientras más pequeños, no actúan de esta manera por manipularnos, por chantajearnos, no la están pasando bien ante esta explosión de emociones, ante este enojo, ante esta frustración. No es que nos quieran como tomar el pelo, ver la cara o que hagamos a fuerza lo que ellos dicen. Realmente cuando un niño está haciendo una rabieta, cuando un niño está tan frustrado, tan enojado como mencionas, el niño realmente la está pasando mal. Aquí retomo el término de empatía. Imaginemos nosotros como adultos un muy mal día en el trabajo, en la casa, en cualquier circunstancia, cómo nos sentimos y cómo nos expresamos. Sí, sin embargo, como adultos, pues ya tenemos muchas más herramientas. Un niño no, ¿sí? Un niño actúa como desde este cerebro de reptil que es como de supervivencia. Entonces, actúa sin pensar, actúa la emoción pura, ¿sí? La emoción como va. Si está enojado, el niño actúa enojado. Si el niño está triste, actúa triste. Aquí somos los adultos los que muchas veces frenamos la emoción, ¿sí? Cuando ya está viendo este tipo de conductas que ya, por ejemplo, dices, es que también el niño ya está violentando, por ejemplo, más que etiquetar al niño como un niño berrinchudo, un niño mal portado, un niño grosero, porque luego tendemos a etiquetar a todo el niño y no a señalar su conducta. Entonces, como papás, es bueno esta parte de, primero, señalo su conducta, nada más. No es que mi hijo sea un berrinchudo y un malcriado, es que mi hijo está muy enojado. Esa es la conducta. ¿Qué deriva de esto? Pues que golpea, que le pegó a su hermana, que contesta mal. Entonces voy a llegarle como a la conducta, ¿no? Como dices, sí, hablando mucho, oye. Y aquí vamos a imaginar como si le subtituláramos un poco la vida a los niños, porque muchas veces ellos no saben cómo expresarse o no tienen las herramientas adecuadas. Entonces poderle decir a lo mejor, a ver, yo te veo muy enojado, me imagino que estás muy molesto porque no puedes salir, y también hablar de nuestra propia emoción. Yo también me siento muy frustrada. ¿Sabes qué? Yo también me muero de ganas de salir. Yo también ya quiero que termine esto. También tengo días que me siento muy desesperada. Yo también lloro. Vamos a ¿qué actividad te gustaría hacer en este momento? También como adultos, por ahí nuestras ocupaciones diarias que están al tope no nos permiten empatizar con los niños, porque vivimos a las carreras, porque tengo que mandar este informe a mi jefe, porque tengo que lavar la montaña de trastes que está. Entonces, muchas veces como adultos hay que parar también y darles la prioridad a esta necesidad de mi hijo, de mi hija. Parar un poco, frenar un poco y decir, a ver, ¿qué necesitas en este momento? Vamos a tomar, creo que es mejor luego como cambiar, ¿no? Las prioridades. Si yo tenía mi plan del día, voy a lavar los trastes, voy a mandar el informe, voy a hacer esta compra y al final me queda un ratito para jugar con mi hijo, cómo invertir, ¿no? Esta parte. Primero atiendo esa necesidad, porque si atiendo esa necesidad, entonces me va a permitir que todos tengamos calma y poder hacer el resto de mis actividades. Entonces, Ok, como darle prioridad a su conducta, a su comportamiento y escuchar qué necesita. ok, muy bien. Creo que de repente te congelas un poco en la imagen, pero bueno, te seguimos escuchando. Solamente aquí me surgió otra pregunta, porque vamos a suponer este mismo niño que está en ese momento con una conducta de aventando, pegando, o sea, en ese momento es cuando tú le tienes que decir, o tienes que dejar, si te va a escuchar, pues, a eso me refiero. En ese momento lo primero es como poner un límite, ¿no? Y con los niños hay que ser muy concretos, no darles como todo un choro porque no me van a prestar atención, y menos cuando el niño está tan molesto. Entonces, primero es como poner el límite de no te permito que me pegues, sin pegar, obviamente, porque si yo le digo a un niño no pegues pegándole,
o no grites, gritándole, pues estoy siendo como totalmente incongruente. Entonces, lo primero es frenar como esa conducta o poder decir, no te permito que me pegues, me estás lastimando, ¿sí? Si está como muy violento, pues poderlo como agarrar un poco, digo, sin ser demasiado fuertes, pero agarrarlo un poco, decirle, entiendo que en este momento estás muy enojado, voy a estar aquí esperando cuando te calmes, voy a estar aquí para platicar, ¿sí? O utilizar otras técnicas. A ver, respira. Muchas veces el niño, si en ese momento le preguntas, ¿necesitas algo de mí? ¿Deseas un abrazo? A lo mejor con eso el niño te puede decir sí y se calma. Si el niño está demasiado alterado, demasiado desbordado, entonces esperar, cuidando obviamente que no lastime y que no se lastime, esperar a que el niño pueda como calmarse, pero saber que estamos ahí. Porque luego como papás, mamás o cuidadores, lo que hacemos es ignorar y empezar a etiquetar inmediatamente. Otra vez vas a hacer lo mismo, otra vez de berrinchudo, ya no te aguanto, me tienes harta, ahí quédate, yo me voy, ¿sí? Entonces, entender que lo primero es que el niño no le está haciendo adrede, al niño le está ocurriendo algo, por eso está actuando de esa manera. El niño es genuino y actúa naturalmente. Entonces, como poderlo acompañar de esta manera, ver qué necesita en ese momento y una vez que esté calmado, entonces sí poder platicar y llegar como a otros acuerdos. Ok, muy bien. Aquí nos están escribiendo. Dice Diane, dice, bueno, hola, buenas noches. Dice, ¿qué consejo me podrías dar para trabajar el celo entre el hermano grande al más pequeño y por lo cual se están dando los berrinches y la agresión hacia el hermano pequeño? Bueno, y aparte tú vives eso, ¿no? Tienes niña nueva. Sí, esa situación. También. Bueno, aquí nuevamente es como empatizar con el niño mayor, ¿no? Saber que las situaciones o las conductas que está teniendo no las hace como por molestarme, ¿no? Las hace porque las está sintiendo. Y es totalmente natural que sienta, digo, un niño, un bebé, un recién nacido requiere toda la atención, cuidado y es muy demandante. Entonces, si un niño estaba acostumbrado a tener la atención para él solo y de repente llega alguien que demanda toda la atención, obviamente el niño va a sentir un desplazo natural. Entonces, digo, aquí a veces, por más que se platique y eso, el niño sigue con ciertas conductas, pero sí es bien importante darle un espacio de mucha calidad al niño mayor. Poder también tener como esta tribu que me respalda, esta pareja, llámese quien pueda como apoyarme o acompañarme, para tener momentos, a lo mejor con mi bebé pequeño, en momentos que no está demandando mi atención y darle como mucho tiempo al niño mayor. Platicar, jugar y platicar sobre toda esta situación. Mira, tú también eras pequeñito, enseñarle a lo mejor fotos de cuando era pequeño, de cómo a él también o a ella se le cuidaba de esa manera como a su hermano. Claro que también enseñarle ahí la parte del respeto, ¿no? De que puede lastimar o agredir a su hermano pequeño, que el niño se ponga como en sus zapatos, ¿no? ¿Qué pasaría o cómo te sentirías tú si yo a ti te pegara? ¿Cómo te sentirías si yo te pellizcara como tú pellizcaste a tu hermanito o a tu hermanita? Que logre como también ponerse en los zapatos de este bebé, darle mucho tiempo, platicar mucho, abrazar mucho. Y algo bien importante aquí en esta parte de la crianza respetuosa es el amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? Pues como su nombre lo dice, es un amor sin condicionar al niño, sin condiciones. Es como, si te portas bien te voy a querer, si te portas mal ya no te voy a querer. Luego a veces caemos en estos juegos por desesperación, porque yo sé que sí voy a querer a mi hijo, pero si yo le digo que no, él lo va a tomar literal. Entonces, dar como que mi hijo, mi hija sepa que yo lo amo a pesar de todo, que no me gustan sus conductas es diferente, que no me gusta que lastime a su hermanito es diferente, que no me gusta o me molesta mucho que pegue es diferente, pero que aún con todo eso sepa que yo lo amo, porque entonces el amor precisamente va a dar seguridad y va a dar estabilidad. Entonces, sí poder hablar mucho con nuestros hijos de sus conductas, pero no encasillar o etiquetar al niño en que todo él es malo, todo él se porta mal, todo él es berrinchudo, ¿sí? Sino señalar como mucho sus conductas y dejarle saber que siempre voy a amarlo incondicionalmente. Y yo creo que un poco también es dar chance, ¿no? Como a que pueda expresar lo que le está pasando, porque sentimos que, o sea, que si el niño grande o la niña grande dice, es que no quiero a mi hermanito, o guácale con mi hermano, o vamos a tirar a la basura a mi hermanito, o sea, pues también tiene que ver con, o sea, con lo que está experimentando, pero como que siempre queremos hacer, no,
no, tienes que amar a tu hermanito, o es que aquí todo es, no, pues es que también es lo que te está pasando, ¿no? O sea, yo lo pienso como en un adulto que, no sé, en el trabajo de repente me voy a poner un puesto que tú querías, lo toma otra persona, te enojas y tú puedes expresar, ¿no? Pero entonces como si al niño o a la niña entonces no hubiera chance de que pueda decir pues que está enojado y está molesto y que no le gusta. Entonces, si yo trato de tapar eso, pues al rato va a explotar, ¿no? Sí, y es a lo que vemos de la inteligencia emocional, que luego como papás a veces no identificamos que hay ciertas emociones que nos cuesta más expresar por lo que nosotros vivimos. Entonces, inmediatamente cuando mi hijo actúa así, yo también actúo impulsivamente, pero hacia lo que yo vivo. Entonces, como dices, el niño puede decir, ya no quiero a mi hermanito, tíralo. Y yo tomármelo muy personal o literal, ¿no? Es un niño el que lo está expresando. Entonces, traducir esta expresión, esta emoción, esta conducta y podérselo poner en palabras y poderle decir, ok, me imagino que te estás sintiendo muy frustrado, muy enojado, porque antes yo pasaba todo el tiempo contigo y ahora paso mucho tiempo con tu hermanito, con tu hermanita. Poderle poner en palabras, porque solo así el niño va a aprender cómo expresarse, ¿no? Y no tomarme estas frases como literales o a pecho de que si el niño me dice, ya no te quiero, yo sentirme y poder decir, ay, mi hijo ya no me quiere, o decirle yo tampoco, o sea, no, es un niño, entonces poder más bien traducir estas palabras, estas frases o estas conductas en qué le estará pasando a mi hijo y a partir de ahí poderlo ayudar en lo que él necesite o ella necesite. Va muy bien. Ahora, Diana pregunta, ¿cómo hacer para manejar el berrinche de un bebé de 2 años sin caer en cumplirle todos sus caprichos? ¿Cómo lograr una buena conducta sin cubrir esos caprichos? Claro. Bueno, primero mencionar que los berrinches, las rabietas, son parte del desarrollo, son normales, o sea, no nos asustemos porque mi hijo hace berrinche. Más bien nos asustamos si no lo hace, ¿no? Es totalmente normal y natural que un niño haga berrinche, es parte de su autonomía, es como parte del darse cuenta que él está creciendo, que él puede decidir o tomar ciertas decisiones o ser autónomo, entonces implementa el berrinche como una estrategia también de autonomía. No nos asustemos ante eso, es natural que nuestros hijos hagan berrinche y sobre todo más o menos inician a esta edad, ¿no? En la edad de 2, 3 a 4 años, que es natural. Entonces, primero, darnos cuenta que el berrinche, la rabieta, es una conducta normal de esta edad. Después, es muy importante validar su emoción. ¿A qué voy con esto? Que poderle decir, entiendo o imagino que te sientes muy enojado porque no te pude comprar este juguete, ¿no? Yo también me sentiré enojada o me siento enojada cuando no puedo comprar algo que me gusta mucho. Entonces ahí es validar la emoción, ponerla en su boca porque él no sabe cómo se llama muchas veces, sobre todo cuando son más chiquitos. Después, que el niño se calme, y esto es bien importante lo que nos mencionan, de no caer en, bueno, ya, para que no haga berrinche, te doy lo que me estás pidiendo. Es importante los límites desde un principio, acordarlos con la pareja o quien esté a cargo de la crianza del niño. Sí hay que acordar cuáles son mis límites, ¿no? Hasta qué hora se ve televisión en esta casa, qué si se come, qué no se come, qué se permite, qué no se permite, y que los que están a cargo de la crianza, pues, lo conozcan y lo respeten. Entonces, luego pensamos que como acceder, ¿no? Ya para que termine como la rabieta o algo va a ser la solución. Entonces, no, aquí el límite está claro. Y es bien importante a los niños anticiparles las situaciones. Si yo voy a ir al supermercado y sé que mi hijo siempre quiere un juguete, yo le voy a anticipar que ese día no le voy a poder comprar un juguete, aunque lo quiera mucho. Hay que anticipar al niño lo que va a pasar. Porque yo como adulto traigo toda mi agenda mental desde en la mañana, yo sé que voy a hacer 7, 8, 9, yo traigo todo mi horario, el niño no. Entonces yo le tengo que anticipar, hoy vamos a ir a casa de tal persona, hoy vamos a ir al supermercado, en la tarde vamos a ir al parque o vamos a ver una película, anticiparle la rutina. A partir de ahí se ponen los límites. Entonces yo le digo, vamos a ir al súper, hoy no se van a comprar juguetes porque no tengo el dinero para comprarlo o porque te compré un juguete la semana pasada, que el niño ya lo sepa de antemano. Si se puede prevenir ciertas situaciones también, ¿no? Si yo sé que mi hijo va a querer el juguete a pesar de que yo ya le dije que no se lo voy a comprar, pues no paso por el pasillo de los juguetes. O sea, como que hay que ir previniendo, anticipando para evitar como la rabieta. Si aún con esto el niño ya me hizo la rabieta,
Bueno, le voy a poner el límite, pero límite no se traduce en agresión, porque luego creemos que poner límites es como la nalgada o gritar o decir, te dije que no. No, límite no es igual a agresión o a violencia. Límite es igual a decir con claridad, pero con respeto también y con amor, lo que no quiero, lo que quiero. Entonces ahí poderle decir, ¿sabes qué? Entiendo que estoy muy frustrado, pero no se va a comprar esto. Ujú. Imagino, yo también me siento así, pero no se va a comprar. Y mantenernos como en este límite sin necesidad de caer en el grito, en el golpe o en ceder. Ok, aquí ahorita leo lo que dice Vera y Patti, pero nada más porque en el comentario de Fanny tiene que ver, o sea, también habla de un bebé de 2 años y dice que cuando está haciendo el berrinche, ella se pone hacia altura para explicarle, pero el bebé la remeda o le pega en la cara. Entonces, hay que hacerlo. Esto es bien importante también, ponernos a su altura. Imagínate que tú estás en tu trabajo y no sé, llega tu jefe y tu jefe mide, digo, mucho más que tú y aparte te va a regañar, ¿no? Y tú como que, pues, impone muchísimo. Uh -huh. Entonces también parte de esta creencia es ponerme a su altura, mirarlo y explicarle. Y si el niño me pega, pues es una conducta que no voy a permitir y se lo voy a decir. O sea, porque Okay. hay papás que luego, no sé, festejan una vez el golpe y entonces el niño dice, ah, es gracioso y lo voy a repetir porque le agradó a mi papá o a mi mamá. Entonces, de un principio tener bien claro estas situaciones y poderle decir, no te permito que me pegues, me está lastimando, me está doliendo, no te permito que me vuelvas a pegar. Y si el niño lo vuelve a hacer, volverlo a repetir. Y como yo decía, a lo mejor esta crianza de, pues entonces le doy la nalgada yo para que entienda, pues sí, a lo mejor el niño ya no me va a pegar, pero por miedo, no porque entendiera que el golpe lastima. Entonces, más bien es como repetirlo hasta que él logre entender que no voy a permitirlo y no festejárselo, ni mucho menos, sino poner a tiempo este límite. Si la remeda, bueno, también poderle decir, no, no me gusta que me arremedes. ¿A ti te gustaría que yo te arremedara? No te permito que me arremedes. Estoy hablando contigo, cuando estés listo podemos platicar, pero Uh sin -huh. caer como en la agresión también. Y aquí tiene que haber consecuencias, o sea, o Sí, es cómo es. importante, por ejemplo, si el niño, bueno, parte de la crianza respetuosa también es esto, como en vez de castigar, aplicar consecuencias. ¿Qué entiendo por castigo? Pues como un acto a lo mejor en el que estoy ejerciendo violencia, puede haber castigos físicos o retirar como cierto artículo que para mi hijo es muy importante, pero que nada tiene que ver con la conducta. Entonces, si por ejemplo mi hijo me pegó y yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a dejar sin tu iPad una semana. O sea, como que no hay una Conexión. conexión entre iPad y pegar, ¿no? Entonces, se sugiere que sí haya una consecuencia cuando la acción lo amerite, pero que tenga que ver con la situación. Por ejemplo, si mi hijo rompió algo que sabía que a mí me gustaba mucho, entonces yo le puedo decir, ah, bueno, te doy una de nalgadas y te me vas a tu cuarto. Lo único que voy a generar no es que el niño piense en hice mal, eso no se hacía, sino que el niño va a tener como rencor hacia mí, lo voy a aislar de mí y además no va a saber por qué se le aplicó eso, o sí sabe por qué se le aplicó, pero no va a haber un aprendizaje. Lo que se pretende de las consecuencias es que haya un aprendizaje. Ok, tú tiraste eso que a mí me gustaba mucho, lo que va a pasar es que del dinero que tú estabas ahorrando para comprar tu juguete, lo voy a tener que tomar para reparar el daño que hiciste, porque eso era importante para mí. Entonces, ahí el niño está aprendiendo que hizo un mal y que de lo propio se le va a lo mejor a retirar y entonces va a decir, bueno, yo sé que eso causa un mal la próxima vez, no vuelvo a tirarlo porque sé que causa un daño y porque me van a quitar mi dinero y porque ya no voy a tener mis ahorros. Entonces, Uh -huh. se sugiere que en estas consecuencias estén o haya una conexión entre la acción y la consecuencia. Y claro que es importante que haya consecuencias, si no estamos cayendo como en una crianza permisiva, donde el niño, entonces si no tiene un límite, puede hacer lo que quiera, no sabe que sí, no sabe que no, y entonces Uh el -huh. niño se pierde también. ¿Y cuál tendría que ser una consecuencia? Digo, sé que tiene que ser un caso en específico, ¿no? Pero cuando golpea, o sea, cuando es agresivo con otro, con el hermanito, con los papás, ahí, Ahí es ¿cómo podría poder, ser? ajá, por ejemplo, un castigo sería a lo mejor yo pegarle, ¿no? Ah, bueno, tú me pegas, entonces mira lo que se siente. Entonces, la consecuencia pudiera ser, por ejemplo, que él se ponga como en los zapatos y poderle, a lo mejor hay otro niño en clase que le pega, que le ha pegado, o a su hermanito le han pegado. Entonces, poderle decir, ¿tú cómo crees que se siente? ¿Cómo te sentiste cuando este niño te pegó? ¿Cómo te sentiste cuando le pegaron a tu hermanito?
Entonces, así me siento yo cuando tú me pegas. No me gusta que me pegues. Más bien ahí es como poner en el lugar, o que él se ponga en el lugar de a quien le ha ocurrido para que sepa lo que se siente. Entonces, deje de hacerlo, pero por empatía y no por miedo. No sé si me explico. Sí, claro. Ok, bueno, Vera aquí más bien habla como de una conducta de su niño que dice que cómo le puede hacer para que no se muerdan las uñas, que a lo mejor tiene que ver con ansiedad, ¿no? Sí, aquí tendría que ver más bien con una conducta ansiosa, más que como que se deje de morder las uñas, habría que preguntarnos por qué se las está mordiendo. Entonces ahí más bien habría que como indagar en desde cuándo se las muerde, en qué momento se las muerde y poder más bien llegar por ese lado, ¿no? ¿Qué le está provocando ansiedad para que se esté mordiendo las uñas? Esa sería como la consecuencia de algo que posiblemente esté ocurriendo. Que, fíjate que ahorita me hace pensar esto en un profesor que tengo, decía, ¿no? Como luego la tendencia es mucho a querer quitar el síntoma, que ya no suceda, pero hay una razón de por qué se está presentando la conducta. Entonces, a lo mejor tú quitas un síntoma, como sería, a lo mejor se deja de morder las uñas sin haber indagado y entonces al rato va a presentarse otra cosa. Lo Entonces, va más a bien es ver desplazar. Uh-huh. exactamente Sí, qué o hay sea, a lo ahí mejor le abajo, ¿no? digo, le voy a poner pintura de uñas de esta que es de ajo, cosas así, ¿no? Y ya no se las va a morder, pero entonces va a ser otra cosa. Más bien es sí, ir como a profundidad qué está generando esa conducta. Ok, y pregunta Patti, ¿y qué pasa si más bien al niño lo ves triste, desanimado? O sea, más bien como en el otro extremo. Igual es bien importante hablar, a lo mejor ver desde qué momento se está sintiendo así. Es también importante hablar de nuestra propia emoción, como ya lo comenté, y poderle decir, te veo, te he notado triste, yo también me siento triste, porque luego como papás pasa esto, ¿no? A veces es de que no, mis hijos no me pueden ver triste, como si nos tuvieran que ver con la sonrisa 24/7, y no, o sea, no podemos sostener este tipo de emoción. Para poderles enseñar de expresarse, nosotros también tenemos que ser congruentes con esto. Entonces, a lo mejor yo poderle poner algún ejemplo, ¿sabes qué? Yo también ayer me sentía muy triste porque no pasó esto que yo quería, me dieron muchas ganas de llorar. Hablar de cómo yo me siento para que entonces él conecte y pueda decir, ah, mi mamá o mi papá también se sienten así. Entonces es más fácil expresarlo. Es importante comunicarnos, decirle cómo los vemos y que sepan que confiamos en ellos, que creemos en ellos y que somos personas en las que pueden confiar para contarnos cualquier cosa y nunca minimizar las emociones de un niño. Si a lo mejor el niño se siente triste porque no ha visto a su amigo y yo le digo, ay, por eso te sientes triste, yo tampoco he visto a mis amigos, nunca minimizarlo, porque para él es importante, darle la importancia que merece a cada emoción del niño. Sí, muy importante eso, porque nuestros problemas no son los problemas de los niños y para Claro. nosotros puede ser cualquier cosa. No sé, por ejemplo, pienso en los niños que regresan de la escuela y dicen, es que no me habló fulanito. Y, ay, problemas los que yo tengo, ¿no? Bueno, pero para el niño ese es un problema, ¿no? Eso es lo más importante. Y aquí Ayari hace una pregunta que creo que es luego el coco de muchas personas, porque dice que cómo se trabaja la crianza en el entorno familiar donde intervienen varias personas, por ejemplo, los papás y los abuelos, que eso es una realidad constante, ¿no? Y esto es también, es bien importante porque todos fuimos creados diferente y muchas veces no concuerdan como el pensamiento de uno con el mío, ¿no? Entonces por ahí luego se vuelve así como una discusión o se vuelve complicado porque uno no concuerda con lo del otro. Bueno, primero es importante hablarlo, ¿no? Desde un principio, hablar a lo mejor con los cuidadores, si van a ser los abuelos, por ejemplo, tíos o cierta persona, que es como importante para ti y como tener acuerdos desde un principio, ¿no? Sabes que para mí es muy importante que a mi hijo no se le pegue y si yo sé que mi mamá o mi papá le pega, pues hablarlo y también considerar, ¿no? Entonces, si a mí no me gusta cómo me lo cuidan, pues entonces buscar como otras alternativas. No porque no lo quieran, ni mucho menos, pero entonces buscar las alternativas que más concuerden con mis creencias, porque si no se vuelve a lo mejor ya hasta, no sé, un conflicto entre los abuelos y los papás, cuando el niño nada tiene que ver por esta situación. Entonces creo que es bien importante desde un principio establecer qué es importante para todas las partes, qué se puede, qué no se puede, y si yo no puedo con eso, pues
buscar otras alternativas, se vale, para evitar también conflicto a lo mejor con mis papás, con los abuelos del niño, y así todos estamos bien. Ujú. Que tendría que ser o un frente común o no, o sea, porque los niños alcanzan a encontrar también como las incongruencias, ¿no? O sea, de Claro, unos me dicen una cosa, otros me dicen sí, otra. entonces, qué sí está bien, qué no está bien, con qué personas hago una cosa, con qué personas no las hago. Entonces, sí es Ujú, importante que haya como esta línea de congruencia entre todas las personas responsables de la crianza de un niño. ujú. Desde la Ok, escuela también, ¿no? claro, pues sí Los tiene que haber valores de la escuela congruencia que entre les damos. todos. Exactamente. Ok, Lore. Bueno, Ayari pregunta también acerca de esta conducta agresiva, solamente que ella se refiere a un niño de 8 años. ¿Ahí hay que hacer algo diferente o recomendarías como algo específico cuando ya están un poco más grandes, ya tienen dominio Sí, de muchas claro, cosas? digamos, volvemos como a esta parte de ver la conducta, ¿no? Desde cuándo mi Ujú, hijo actúa así, en qué circunstancias actúa así. Eh, las rabietas o estas como desbordes emocionales, pues son comunes y muy recurrentes cuando el niño es pequeño, de 2, 3, 4 años, como comentábamos. ¿Por qué? Porque después se supondría que el niño ya tiene más herramientas, tanto para regularse como para expresar. Entonces, ujú, a esta edad de 8 años más o menos, el niño ya, a lo mejor habríamos pensado que el niño ya sabe expresar y decir, sabes que estoy muy enojado por esto, en vez de caer como en conductas agresivas. Y volvemos a esto, no etiquetar al niño, es un niño violento, es un niño agresivo, más bien ver la conducta, que algo le está pasando a ese niño para que sea así. Entonces, también cuando es como muy recurrente, pues es bueno a veces tener como esta ayuda profesional, a lo mejor una terapia, para poder indagar un poco más, ver los motivos o las causas de esta conducta y poder trabajar en ello tanto con padres como con el propio niño. ujú. Sí, creo que es como reiterativo en esta parte de, o sea, de tratar de entender qué es lo que nos está tratando de comunicar el niño. O sea, niños y adolescentes muy difícilmente te van a decir, estoy enojado o estoy triste por esto, digo, pues porque no les alcanza, ¿no? Ujú. Y no podríamos esperar que les alcance. Entonces, cualquier conducta que tengan los niños, niñas, adolescentes, pues nos está tratando de hablar de algo. Luego nos perdemos a la interpretación, ¿no? Ay, sí quiere llamar la atención. Bueno, a veces no, a veces hay algo más ahí, Ah, ¿no? y fíjate que a propósito que dices esto, Brenda, de quiere llamar la atención, posiblemente es lo que necesita, ¿no? Atención. Entonces, por algo se está comportando así o para algo. Entonces, también es ver yo qué estoy haciendo. Caemos mucho después como en la rutina o en creer que ya se da de determinada manera y estoy haciendo todo bien. Y luego no hacemos como esta introspección de qué tal que no, qué tal que realmente no le estoy prestando atención. Yo creo que sí, pero a lo mejor no. O no Mm, estoy prestando atención a sus necesidades, nada más a las mías, creyendo que con eso es suficiente. Entonces también hay que ver en nosotros cómo nos estamos comportando, qué está pasando, qué herramientas, o a lo mejor nosotros también estamos sobrepasados o algo nos está ocurriendo que no estamos prestando la atención y el niño lo percibe y entonces tiene cierto tipo de conductas. O sea, habría como que hacer todo un análisis de qué ha ocurrido en el entorno de este niño y qué ujú. nos quiere expresar con esta conducta. Claro. Aquí Diana nos pregunta que cómo se diferencia un reforzador negativo de uno positivo y que si podrías dar algunos ejemplos de la diferencia entre estos dos. Ajá. Básicamente, como su nombre lo dice, ¿no? Reforzar cierta conducta. Mm, Cuando deseamos, por ejemplo, que la conducta se refuerce, o sea, que el niño haga o repita esa conducta deseable, sobre todo, yo diría que hay que utilizar, pero siempre sin sobrepasarlo, como estos halagos que el niño necesita, pero no sobrepasarlo. Por ejemplo, no nada más porque mi hijo hizo un rayón y yo siempre voy a estar, ay, qué bonito, todo bien, sino que es bien importante reforzar cuando mi hijo está haciendo un esfuerzo importante, porque entonces mi hijo, cuando ve que se esfuerza y eso fue bueno, entonces él se va a esforzar más por eh, hacer lo que está haciendo de una mejor manera y no nada más por hacer cosas y que me aplaudan esa acción. Entonces es Ujú, bien importante reforzar cuando mi hijo se esfuerza, cuando y tuvo un cambio como muy positivo, ¿no? A lo mejor en la escuela ya era un poco las matemáticas y entonces hoy sí le salió la suma
de 2 más 2, y yo digo, ay, pero es 2 más 2, es muy fácil, pero para él fue muy complicado. Entonces, poderle reforzar el que, y que él vea que yo noto su esfuerzo, ¿no? Entonces, poderle decir, ¿sabes qué? Estoy muy orgullosa de tu esfuerzo, sé que te costó mucho trabajo llegar aquí, estoy muy orgullosa de eso, como utilizar halagos o frases positivas o nombres positivos a lo que él está haciendo. Reforzar negativamente luego tiene que ver precisamente con utilizar muchas etiquetas, que estas etiquetas luego se vuelven bien peligrosas porque cuando las reforzamos de manera muy constante, vamos a imaginar que, no sé, mi vaso tiene un nombre, entonces yo puedo leer y puedo imaginar lo que es, ¿no? Si mi vaso dice café, yo sé que es café y va a ser café porque ahí lo dice, o una marca. Con los niños pasa igual, luego les ponemos etiquetas, a veces que creemos buenas o a veces no, y para el niño realmente se quedan como muy marcadas, aunque no las podamos ver, pero se les quedan muy marcadas. Entonces, si yo le digo que siempre es el tremendo, el revoltoso, el corajudo, y lo refuerzo constantemente, entonces voy a generar que mi hijo o mi hija crezca con esa etiqueta y se comporte de tal manera, porque así le dijimos que era. Otros reforzadores negativos, por ejemplo, tienden a ser con retirar cosas. Lo que hablábamos un poco de los castigos, es como, no te acabas el postre, no te acabas la comida, no hay postre. Entonces estoy como reforzando que tienes que comerte todo porque si no, no hay postre, cuando mi hijo a lo mejor no tiene hambre. Entonces después caemos en el, pues tengo que comer aunque no tenga hambre porque va a haber un reforzador externo, no es algo interno, como el hambre. Okay. Entonces, este tipo de reforzadores pudieran ser positivos y negativos. Vale, ahorita voy a hacer la última pregunta de Margot y luego quiero que hablemos un poquito de los estilos de crianza o estilos parentales, porque creo que eso también va a dar mucha luz, ¿no? Sí. Nada más Margot dice, ¿cómo manejar algo que quiere mi hijo y yo lo estoy ocupando? No sé, me imagino a lo mejor el iPad, la tele, no sé exactamente, pero me puedo imaginar eso, ¿no? O sea, que sea. Ok, es importante también que el niño entienda que hay turnos y que hay, por ejemplo, cosas que son para adultos, porque son delicadas tal vez y no son aptas para niños, cosas que lo son, ¿no? Entonces, sí es importante también marcar aquí como un límite, por ejemplo, en la televisión. ¿Sabes qué? Tu horario de televisión es de 6 a 7, porque yo sé que a esa hora pasa tu programa preferido. Yo también tengo programas preferidos. A mí me gusta ver las noticias a las 2. Entonces, a las 2 es mi turno, a las 2 es mi momento. Y aquí todos tenemos un turno y hay que respetarlo. Si, por ejemplo, mi hijo quiere la computadora, ¿sabes qué? Y yo estoy trabajando en ella, aquí en los límites es mucho ver cómo, qué límites son inquebrantables y en qué límites puedo ser flexible. Entonces, por ejemplo, si yo estoy utilizando mi computadora porque estoy trabajando, no se la puedo prestar. Además de que es una herramienta de trabajo, no es una herramienta a lo mejor de juego. Entonces, yo poderle decir, ¿sabes qué? Esta computadora es para mi trabajo y ser como constante en el límite sin necesidad de llegar a la agresión o a la violencia. Es mi computadora, no puedo prestártela, pero siempre al niño ofrecerle alternativas. Esto es bien importante. No puedo prestarte mi computadora, pero sí puedo prestarte en este momento el iPad 15 minutos, porque para que juegues el juego que te gusta y en cuanto yo termine, tú terminas y platicamos. Ofrecer alternativas es muy importante. Eh, en esta parte también de los límites que hablamos, Bren, mencionarlo de una vez. Hay límites que son inquebrantables porque ponen en riesgo tal vez la vida o la salud de mi hijo. Entonces yo no puedo jugarle a que la botella de cloro esté a su alcance cuando sé que está explorando y luego enojarme con él porque agarró la botella de cloro. ¿Sí? Claro. Hay que como sí acomodar el espacio apto para niños porque los niños son exploradores por naturaleza y más cuando el niño se siente seguro, cuando yo le he dado la seguridad para explorar el mundo. Entonces también hay que poner un poco al alcance de los niños el ambiente en el que se encuentran. O sea, hay límites que no puedo ceder. No te puedes tomar el cloro porque te intoxicas, ¿no? Pero hay otros límites que sirven como para los hábitos. Por ejemplo, el baño es todos los días, aproximadamente a las 7 de la noche, para que después cenemos y te duermes para ir a la escuela. Estos límites pueden ser flexibles cuando el niño está de vacaciones, cuando está enfermo, por ejemplo. O sea, hay límites que podemos jugar un poco con ellos o pueden ser más flexibles y hay límites que no. Entonces, esto, si yo soy constante, el niño lo aprende y ya no tenemos como problema, ¿no? Igual con lo que pregunta Margot, y el niño sabe que mi computadora es solo para mí,
y yo se lo dejo claro desde un principio, entonces el niño va a saber que es un instrumento mío, pero que él tiene otras opciones. Claro. Ok, Lore. Y bueno, ya como para ir cerrando, creo que es importante que podamos hablar de los estilos de crianza, porque pienso que luego hay como mucha confusión. O sea, que también esta parte de la crianza respetuosa es creer que entonces yo le tengo que dar todo a mi hijo, o esto que decías hace rato, ¿no? Cualquier cosa que hace bien, todo se lo aplaudo y todo es padrísimo. O sea, y también creas falsas expectativas en niño, O que ¿no? puede hacer lo que quiera, por ejemplo. Exactamente, o que todo tiene que ver solamente con platicar y no con límites. O sea, yo he visto en familias, papás, sobre todo que me platican, donde pues solamente platican, pero no hay ningún límite, ¿no? Entonces no se puede esperar que el niño solamente por hablar, digo, es la parte más importante como tú nos estás diciendo, pero tiene que entender hasta dónde puede, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son estos límites inquebrantables de los que tú estás hablando, cuándo tiene que haber consecuencias, cuándo no. O sea, entonces creo que luego nos confundimos un poco en esa parte de ser como hiperflexibles, superflexibles, Claro, y no, o sea, tampoco va por ahí la cosa, ¿no? claro. Sí, voy a hablar de 4 estilos de crianza como los principales. Y Todo. voy a empezar con un ejemplo. Por ahí, bueno, están viendo esta imagen. Voy a empezar con un ejemplo. Imaginemos que un niño es como un barquito, ¿no? Un barquito que, nuevecito, no trae instructivo. Entonces, ahí está el barco en el mar. El estilo de crianza autoritario, que ahorita los voy a mencionar, en qué consiste cada uno. El estilo de crianza autoritario sería como si yo como papá me pongo a conducir ese barco como yo quiero solamente. Yo le doy, por ejemplo, a este barquito que es mi hijo un mapa, pero no puede salirse de la ruta que yo le marco. Entonces, a lo mejor hay una tormenta muy fuerte por esa ruta, pero yo le dije que tenía que ir por esa ruta, entonces no hay como creatividad, porque yo le dije que tenía que ser así, mucho en base al miedo, y no puede salirse de esa ruta, ¿no? El barco. Entonces, a lo mejor va a llegar al lugar deseado, pero ¿cómo llega a ese lugar deseado? No puede salirse como de esa ruta que yo le tracé. El estilo de crianza permisivo sería como dejar al barquito a la deriva y decirle, bueno, pues tú navega el barquito y a ver a dónde llegas y cómo llegas, sin darle un instructivo o qué tiene que hacer. Entonces, pues ese barco va a ir perdido, ¿no? A lo mejor también llega, pero tampoco sabemos cómo. El sobreprotector sería como si yo manejo el barco porque yo creo que él no puede hacerlo. Entonces, a lo mejor él dice, mira, yo a lo mejor ya supe cómo ir a la derecha, pero yo le digo, no, no, pero yo te ayudo, porque qué tal que no vas tan a la derecha como tiene que ser. Déjame, yo lo hago por ti. Y el estilo democrático sería como dejar que él conduzca su barco, pero yo ir a un lado acompañándolo e irle diciendo, yo voy a empezar a hacerlo por ti, te voy a explicar cómo se hace y después tú lo haces, pero yo a un lado. O sea, a lo mejor conduce o empieza a navegar, entonces yo le digo, mira, aquí se hace de esta manera. Si se equivoca, puede decir, ok, vuélvelo a intentar, pero ahora de esta manera, acompañándolo, hasta que él solito logre navegar ese barco y logre trazar su ruta solito. Entonces, ¿de qué trata estos estilos de crianza? Es importante que nos ubiquemos, uno, en cómo nos criaron a nosotros, porque de aquí luego deriva mucho el cómo nosotros repetimos la historia, y dos, cómo estoy creando a mi hijo y qué me gustaría modificar. Primero, el estilo de crianza autoritario, como vemos las flechitas, hay alta exigencia y es poco afectuoso. Hay constantes críticas al niño, abundantes normas rígidas, como te decía, se hace así, no doy mi brazo a torcer por nada. ¿Por qué? Porque soy el adulto y porque yo soy el que estoy bien. Ahí puede haber como muchas etiquetas en esta parte de tú no sabes, eres un burro, eres un menso, como dice, muchas críticas, porque no lo está haciendo como yo sé y como yo quiero que sea. Hay más castigos que premios y son papás que a lo mejor todo el tiempo así te va a ir y no vas a ver la tele y no te voy a dar y no te voy a, y el no está muy presente y hay muchos castigos. Falta de un verdadero diálogo, como decías, el extremo de la mucha comunicación es casi no se dialoga con los hijos, no sé cómo se está sintiendo, lo conozco poco, no me pongo a hablar con él, mucho menos de emociones tal vez, y podríamos resumirlo en la frase, aquí mando yo. Y este es un estilo que es muy común en nuestra cultura,
en donde el adulto soy yo y tú te callas y a ti no te importa y aquí yo soy el que manda y yo digo. Entonces es muy, muy rígido. Luego Y a veces tenemos violento, ¿no? O bueno, muchas veces muchas veces violento. violento. Y la mayoría de las veces, o más bien diría, siempre hay violencia, ya sea física o también emocional, psicológica, verbal. Okay. Luego tenemos el estilo de crianza permisivo, que es como el extremo. No hay normas claras, ¿sí? El niño a veces puede hacer y a veces no, no sabe si sí, no sabe si no, como te decía, este barquito va a la deriva. Hay poca presencia de los padres y no necesariamente porque el papá no esté presente, sino que muchas veces sí está presente físicamente, pero no hay una conexión. Entonces, aquí muchas veces se delega a otros la educación de los hijos, ya sea a otras personas, pero no porque yo no pueda, no porque tengo que ir a trabajarme y necesito a alguien que cuide a mis hijos, sino porque mejor que alguien más me los eduque. O muchas veces este delegar la educación puede ser incluso como la televisión, ¿no? Pues es más fácil que esté viendo 3, 4 horas televisión a que yo esté tirada en el piso jugando con él o a que yo esté platicando con él. Entonces, pues que lo eduque la tele. Y hay mucha flexibilidad, ¿sí? Aquí sí el niño puede hacer muchas veces pues, lo que él cree, lo que quiera. Entonces, cuando quiero poner un límite ya es muy complicado porque él ya se acostumbra a no tenerlo. Y podríamos resumirlo en la frase, quiero ser tu amigo. Luego por aquí se escucha mucho de, soy el mejor amigo de mi hijo. No podemos ser mejores amigos porque no estamos en la misma jerarquía. Yo soy siempre el papá y yo acompaño. Entonces, no podemos, digo, no que quiera decir que no nos podamos llevar muy bien, no, pero no como ser mejores amigos. Yo soy tu papá y yo te pongo los límites hasta que tú puedas hacerlo por ti mismo. Luego Okay. en este tenemos como poco afecto y baja exigencia. Luego tenemos el estilo de crianza sobreprotector, que es muy afectuoso con muy baja exigencia. En este hay pocas normas y muchas veces no se aplican. Además, se conceden todos los deseos del niño, como nos decía por ahí una mamá, bueno, ¿cómo le hago para que cuando hay una rabieta no caer siempre en darle lo que necesita? Y aquí muchas veces es como de, ay, pobrecito, ¿cómo no se lo voy a dar? Bueno, ten, bueno, está bien, te lo doy, ¿no? Cuando a lo mejor no es bueno para mi hijo esa situación o esa cosa o esa comida, por ejemplo. Se intenta evitar toda frustración, ¿sí? Es de que no puedo permitir que mi hijo se caiga o no puedo permitir que mi hijo esté triste, entonces trato de hacerle yo al contento para que se ponga bien. No, se cayó, no, déjame, voy rápido, lo levanto y no lo vuelvo a subir a la bicicleta porque ya se cayó una vez. Es como que no se Evitar frustre todo para nada, sufrimiento, ¿no? evitar, exacto. Excesivos premios sin consecuencias, es como te doy todo, nada más porque sí. Entonces no le estoy enseñando que las cosas tienen un valor o las situaciones. Ayudar en exceso, precisamente aquí en los papás, como cortar la autonomía del niño. Es como si yo no confiara en mi hijo y eso también es muy violento, pero está como, es una violencia como muy sutil. ¿Por qué? Porque yo no estoy confiando en ti realmente y por eso lo hago por ti. Entonces, si le dejan una tarea a mi hijo y digo, ay, no, es que se sale mucho de la rayita, déjale, yo le compongo para que se saque un 10. Bueno, no le estoy haciendo ningún bien, ¿sí? Porque además el mensaje oculto que le estoy dando es tú no puedes o tú no sabes como yo. El niño crece como a expensas de pues él o ella lo hacen mejor que yo no sé hacer las cosas. Entonces, aquí lo podemos resumir como yo lo hago por ti. Pero en realidad también es muy violento porque no estoy confiando en las capacidades de mi hijo o de mi hija. Claro. Y podríamos decir aquí que el estilo de crianza ideal, que le permite al niño sí tener normas y límites, pero también darle como esta autonomía y esta posibilidad de ser creativo y en un futuro ser independiente, sería el democrático. Hay alta exigencia y también es muy afectuoso. Aquí hay normas claras y adecuadas dependiendo de la edad. Si hay papás, por ejemplo, los autoritarios que ponen normas muy rígidas desde que son chiquitos, entonces al niño que de 2 o 3 años que está explorando el mundo y que es activo le dicen, no brinques, no corras, no, pues si es un niño, ¿cómo le voy a poner esas normas? Claro, hay espacios, tengo que delimitar, pero que vaya acorde a su edad. El uso de consecuencias en lugar de castigos, que ya lo hablamos, la consecuencia deja un aprendizaje y entonces la consecuencia va a hacer que el niño sepa por qué no es adecuada su conducta. El castigo solo va a hacer que no lo repita, pero por miedo, pero a la primera oportunidad el niño lo va a repetir. Lo va a hacer, claro. Pongo otro ejemplo así rápido de consecuencias y castigos.
si yo le digo a mi hijo, antes de comer nos lavamos las manos, porque es importante que estén limpias para no a lo mejor enfermarnos del estómago, ¿no? Entonces, si yo le pongo un castigo porque no se las lavó, le voy a decir, entonces no comes porque las traes sucias, no vas a comer, ese es el castigo, no comer. Entonces el niño va a ir y se las va a lavar por miedo a que no coma, no porque sepa que eso le va a producir un daño. El día que a lo mejor yo no esté, va a decir, pues ahora no está, entonces ¿cómo me Me las lavo? aprovecho. La consecuencia entonces va a ser esa, ok, no te las lavas, te enfermas del estómago, esa fue tu consecuencia, no te las lavaste, te estás sintiendo muy mal. Ahí el niño va a aprender que es importante lavárselas, no porque lo dejes sin comida, sino porque se puede enfermar. Es como un ejemplo así muy, muy general. El estilo de crianza democrático, los papás y mamás conocen y se dedican a sus hijos. Hay papás que sorprendentemente no los conocen, no saben quiénes son sus amigos, no saben lo que están sintiendo, no saben lo que les está pasando. Entonces, conocerlos es parte de platicar con ellos. Hay elogios y reconocimiento, como te decía, sí elogio su conducta y esta parte donde el niño se esforzó, donde dio el 100, donde vi que de verdad fue importante para él. Luego también hay papás, sobre todo muy autoritarios, que minimizan, ¿no? Mira, papá, mi dibujo. Ay, sí, pero no te quedó tan bonito. Aquí como que te saliste poquito. Y a lo mejor él hizo su mayor esfuerzo en ese dibujo, ¿no? Entonces, si yo sé que se esforzó y yo sé que a él le costó trabajo, yo sé que le encantó, entonces ahí sí, refuerzo, reconozco, elogio a mi hijo. Comunicar con un lenguaje positivo. También estamos como muy acostumbrados y tenemos muy introyectado el no. Si por ahí nos pusiéramos a contar las veces que le decimos no a nuestro hijo, yo creo que son, no la creeríamos, ¿no? No te subas, no hagas, no corras, no hables, no vayas, no pongas, no. O sea, te damos mucho el no, no, no. Entonces, después el niño se acostumbra como a escuchar el no y entonces ya no le presta la importancia. El no hay que usarlo en situaciones en las que sea realmente necesario. No te atravieses la calle porque ahí viene el carro. Entonces, ahí sí es un no porque estás poniendo en riesgo o en peligro tu vida pues, o tu salud. ¿Cómo hablar en positivo? Pues transformar, por ejemplo, en vez de no brinques en el sillón, ya te he dicho que no se brinca en el sillón, bueno, mejor vamos a brincar en el jardín porque en el pasto no se maltrata o porque es divertido brincar en el pasto, en vez de no brinques en el sillón y nada más dejarlo hasta ahí, tener un lenguaje positivo. Y esto lo resumiríamos en ¿qué necesitas de mí? Creo que los papás somos acompañantes hasta que ellos están listos, ni son de nuestra propiedad, ni podemos tenerlos aquí hasta que yo, no, o sea, son seres que al principio son dependientes, los niños no pueden ser independientes porque nos necesitan y para esto les vamos a dar sus primeros años esta calidez, esta seguridad, esta confianza, este apoyo, elogios, para que entonces el niño tenga tal seguridad que en el momento en que él pueda, sea independiente. Ahora sí, ya puedes ser independiente como este barquito, ya te enseñé, ya estuve contigo acompañándote hasta donde me necesitabas, ahora ya puedes hacerlo solo, confío en ti, ve a explorar tú solo. Y siempre que necesites regresar a mí, ahí voy a estar, a la edad que sea o con la necesidad que sea. Muy bien, Lore, creo que, o sea, que esto resume bastante bien, pues, de todo lo que hemos estado hablando en la última hora, ¿no? Y que creo que luego la inquietud de los papás es, pues, ¿cómo le hago, no? A lo mejor yo ya me di cuenta que soy autoritario, que soy permisivo, que soy sobreprotector y muy poco democrático, ¿no? Digo que eso sería lo mejor, el poder ser democrático, pero yo creo que aquí es importante entonces como también recordar que los papás también son personas. O sea, así como hemos estado diciendo mucho que los niños son personas y que les pasan cosas, es nosotros también lo somos y pues a veces son nuestros propios rollos los que traemos, que vamos y se los aventamos a los hijos, cuando no es el hijo quien lo tiene que resolver, lo tengo que resolver yo, porque si no, esta conducta se va a seguir repitiendo. Y a mí lo más triste me parece es que luego este tipo de cosas lo que va haciendo es que te va alejando, o sea, de esta relación que podría haber sido, pues padre, ¿no? O sea, lo que más quieres es cercana. exactamente, entonces, pues a lo mejor por algo que a mí me está sucediendo, no lo estoy logrando porque no he explorado lo que me sucede, mis emociones, porque no sé, pero como decía, pues la verdad es que cada vez hay más herramientas, hay muchos lugares donde yo puedo recurrir, a lo mejor ya necesito ayuda
profesional, o sea, Sí, con una porque, asesoría. Ajá. exacto, como no tenerle miedo, porque creo que también luego hay como mucho sentimiento de culpa, ¿no? De, híjole, es que no lo estoy haciendo bien y le estoy regando, pero bueno, si te quedas ahí solamente, pues entonces, como tú decías, no hay aprendizaje. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer después de esto, no? O sea, ya me di Sí. cuenta y ahora qué sigue. Y bien importante aquí, no juzgar ni culparnos, ni como dices, todos somos humanos, tanto los míos como papás, ¿no? Entonces, a lo mejor, si a mí me crearon de una forma muy autoritaria, tampoco juzgar a mis papás de que es que ellos no me decían o por ellos, no, ellos hicieron lo mejor que pudieron. Creo que cada papá estamos en esta parte de yo creo que estoy haciendo lo mejor. No se trata de juzgar, pero sí en este momento de darme cuenta, ya con herramientas, porque es lo que dices, ahora se ofrecen muchas herramientas, lo que antes no pasaba. O sea, ahora yo con herramientas me doy cuenta que estoy por aquí, que me gustaría por acá, no sé cómo hacerlo sola, pido ayuda, me acerco, leo, buscar la manera de enriquecerme de herramientas para hacerlo lo mejor. Luego por ahí dicen, no se enseña a ser padres, es cierto, pero la realidad es que ahora sí tenemos muchas herramientas para informarnos y además de informarnos, también a veces no solo se trata de tener la información, se trata de reconocer en nosotros, que a veces duele, claro que duele, pero es como decir, bueno, a través de esto yo me transformo, yo me doy cuenta y yo cambio. Y entonces crío una persona o dejo al mundo una persona que, como dice por ahí el psicólogo Álvaro Payamares, la cadena se rompe en el eslabón más fuerte, ¿no? O sea, hay que romper con patrones y cadenas Ujú. para evitar violencia, maltrato, seguir replicando situaciones en las que a mí no me funcionaron. Exactamente. Pues muy bien, Lore, pues ya llevamos 1 hora 10. Yo creo que ya es tiempo de cerrar, porque también me imagino que muchas mamás, papás ya Sí, tienen que ir a hacer todo lo que tocan. claro. Pero bueno, lo que ahorita Lore va a hacer como un cierre, pero nada más antes el poder decirles que nos están pidiendo como libros, recomendaciones, entonces le voy a pedir a Lore que ahorita que se termine el en vivo, a lo mejor poner, no sé, por ejemplo, la página de Álvaro Payamares, o sea, hay un montón de lugares donde se puede Muchísimas recorrer, ¿no? herramientas, sí. Muchas. Entonces, que lo ponga, sí se va a quedar el programa tanto en Facebook como en la página en YouTube de Beata Consultoría, para que si luego lo quieren compartir, pues con mucho gusto. Y después de que cierre Lore con la imagen, voy a poner una donde vienen sus datos, también por si quieren buscarla, por si tienen como algo más específico que preguntarle a ella, pues ahí van a venir sus datos, ¿no? Entonces, pues para cerrar, Lore, ay no, Sí, me mejor gustaría cerrar con esta imagen, Bren. A mí en lo espera, personal, bueno, espera. Uh-huh. Ya, en listo. momentos también de tormenta, ¿no? Recordarla me ayuda y espero también les ayude. No es un texto mío ni una imagen, al final les menciono el autor, pero me gustaría leerles esto y con esto como poder concretar y cerrar todo lo que comentamos, Bren. Se llama Sé la calma. Sé la calma en la tormenta de tu niño. Sé la brisa y lluvia suave cuando sus emociones arden en fuego. Sé la voz que invita al alivio, no el grito que aumenta el susto y la desesperación. Un adulto alterado, descontrolado, no será capaz de contener nunca un berrinche o pataleta, pues para pedir calma debemos ofrecerla primero. El adulto eres tú y lo que tu hijo ve de ti es lo que hará. Si ante una situación difícil tú explotas, él también explotará. Si por el contrario respiras, te acercas y buscas una solución, lo que le das es un hermoso regalo que se llevará de ejemplo para toda la vida. Nuestro trabajo no es ni siquiera detener el llanto o la rabia, sino acompañar, estar, amar, si se deja abrazar. Sé el tipo de persona que quisieras tener al lado cuando estés muy molesto, alguien que respete y valide lo que estás sintiendo, no que trate de cortarlo prepotentemente. Sé alguien empático y amoroso, alguien que tiene la seguridad de que pronto todo estará mejor. Autor Noemí Toma, ilustración de Emiliano Ponzi. Entonces, bueno, a mí esta imagen me encanta, precisamente como yo les decía, porque es como nosotros somos los adultos, nosotros somos quienes ya tenemos herramientas, nosotros somos quienes podemos regularnos y a través de esto enseñarles a ellos a regularse en este pequeño cerebrito que es este, muy inmaduro, que apenas está aprendiendo
Entonces, no puedo pedir que se comporte como yo porque no es un adulto o una adulta, es un niño en desarrollo. Su cerebro está totalmente en desarrollo. Esto es bien importante. Entonces, yo ser la calma de mi hijo, yo ser como esa lluvia que apague o aplaque ese fuego o esa ira, y como dice algo que me gusta mucho, no es que le corte el sentimiento, que controle, es acompañar. Creo que nuestro papel como papás es acompañarlos, enseñarles en lo que nos necesiten hasta donde nos necesiten, y entonces irlos dejando hasta que ellos solitos puedan hacerlo por sí mismos. Pues muy bien, Lore. Creo que está muy padre eso que leíste y la imagen, pues creo que dice mucho, ¿no? O sea, de qué es lo que le toca a papá y a mamá al estar con los niños. Y bueno, pues ahí están los datos de Lore. Cualquier cosa que necesiten, bueno, yo ya estoy hablando, pero yo sé que Lore está como muy dispuesta también para poder escucharlos. Y si tienen cualquier duda, lo que sea, nos pueden escribir, me pueden escribir en la página de Viata. También si quieren que profundicemos luego en otro tema, lo que sea, pues con mucho gusto, ¿no? El punto es poder llevar a todas las personas pues más herramientas para que no estemos luego lamentando situaciones tan catastróficas como las que estamos viviendo. Creo que la educación es la clave de un montón de cosas, ¿no? O sea, decimos, exactamente, como después. Exactamente. Entonces, pues les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron. Aquí seguimos y pues bueno, los estaremos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias, Lore, por todo lo que nos enseñaste y pues espero que en alguna otra ocasión otra vez podamos estar aquí contigo. Con mucho gusto, Ben, gracias a ti por la invitación y ahí seguimos a sus órdenes. Bonita noche. Muy bien, sale, que estén muy bien, bye bye.